Durante más de 20 años, México ha tenido un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Antes de que empezara hubo toda suerte de malos augurios. Esto iba a generar la quiebra de México o la quiebra de los Estados Unidos. Hubo las dos versiones. ¿Qué ha pasado después de estos 20 años? Vamos a conversar con Jaime Serrapuche, precisamente uno de los grandes impulsores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. A 2 décadas de distancia, Jaime Serrapuche ha escrito y publicado un libro en el Fondo de Cultura Económica que se llama El TLC y la formación de una región. Es un libro bilingüe, está en español y en inglés. Tuve oportunidad de hojearlo hace algunas semanas. Me sorprendió la claridad, pero me sorprendió también que una vez que sacamos las sumas y restas, realmente tenemos un saldo bastante positivo del Tratado de Libre Comercio. Pero Jaime, yo sigo encontrando gente que dice, no, los problemas de nuestro país se deben al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Con estas cifras, ¿qué puedes decir? Bueno, si tú te encuentras a gente que dice yo mucho más, Bueno, pero yo creo que, digamos, lo que hay una especie de mito también en ese yo creo que hay una sentido, especie ¿no? de mito. Yo lo que intento en este ensayo, Sergio, es poner de la manera más objetiva posible los efectos que tuvo el tratado sobre la economía mexicana, sobre la región, y después discutir un poco lo que sigue, lo que a mí me parece que es natural que debe hacerse en el futuro. A mí me parece muy importante algo, porque a mí me dice mucha gente, es que finalmente México no ha crecido en los últimos años, pero los objetivos del Tratado de Libre Comercio eran, si yo no mal recuerdo, incrementar el comercio en la región y aumentar la inversión dentro de la región. ¿Se lograron estos objetivos? Bueno, en función de esos dos objetivos, que en efecto eran los objetivos explícitamente señalados en el texto y en mis múltiples comparecencias frente al Senado de la República, yo creo que se lograron y con creces. ¿Qué tanto ha crecido el comercio, por ejemplo, entre los tres países, particularmente de México con los otros dos? Yo creo que hay una cifra que dice mucho, Sergio, que es cuánto exportaba México a Estados Unidos antes del tratado y cuánto exporta hoy. Antes del tratado, México exportaba entre 100 millones, 100 y pico millones de dólares al día. Hoy exportamos más de 1,000 millones de dólares al día, de lo cual el fuerte son manufacturas. Entonces es una transformación extraordinaria. Si a mí me hubieran preguntado, que un día voy a estar yo sentado aquí en estas fechas contigo, y me hubieran dicho las cifras del TLC son estas, yo no me lo hubiera creído. Francamente, se logró con creces ese objetivo. Porque además cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio, 2/3 partes de las exportaciones mexicanas eran petroleras. Era una cuenta petrolera básicamente. Entonces el cambio es dramático no nada más en monto, sino en composición. También nos dijeron, y yo recuerdo en alguna de tus comparecencias en aquel entonces decías, cuando nos decían es que vamos a tener un déficit comercial enorme con los Estados Unidos, tú decías, bueno, el propósito del tratado comercial no es generar un superávit, pero sin embargo sí lo generó. Sí. Bueno, de hecho un país como México, que es un país todavía muy joven, en donde hay todavía muchas cohortes de la demografía que desahorran, o sea, que gastan más de lo que reciben, se necesita tener inversión extranjera del exterior. Y eso significa tener un déficit con el exterior. Entonces hay que leer bien lo que quiere decir un déficit. Sin embargo, específicamente en nuestra relación con Estados Unidos, lo que tú dices es cierto. Antes del TLC teníamos un pequeño déficit comercial con los americanos de alrededor de 3,000 millones de dólares. Hoy tenemos un superávit de más de 80,000 millones de dólares. O sea, no hay ni comparación. No hay ni comparación. Pasamos de un déficit pequeñito a un superávit enorme. Nos dijeron que el tratado iba a destruir empleos. ¿Destruyó empleos? Por supuesto que no. Si tú revisas la generación de empleos y el tipo de pago que se hace en las empresas exportadoras del país, te vas a dar cuenta que han crecido. Es obvio cuando uno voltea a ver las industrias como la automotriz, la línea blanca, ahora la aeronáutica, etcétera, y además se pagan sueldos superiores al promedio nacional. Entonces, tampoco esa crítica tiene un sustento estadístico serio, ¿no? Pero tampoco esta previsión de Ross Perot de que iba a haber el Sucking Sound. El Sucking Sound, un gigantesco sonido de empleos que iban a dejar Estados Unidos para irse a México, tampoco ocurrió. Eso tampoco ocurrió, en buena medida, Sergio, por temas de escala. México exporta hoy en día alrededor del 15% de lo que importan los americanos, de todo el mundo. Nosotros estamos como el 15, 13, entre 13 y 15.
y las importaciones en Estados Unidos representan el 10% del Producto Interno Bruto. Así que nosotros estaríamos exportando hoy, después de este gran éxito, 1.5, 1.3% de lo que producen los Estados Unidos. La teoría de Róspero era claramente equívoca desde entonces y con el tiempo se ha comprobado, ¿no? Ahora, una de las cosas que planteas aquí, y esto es ya para ir viendo a la otra parte del libro, esta visión hacia el futuro, lo que planteas es que finalmente México, Estados Unidos y Canadá tenemos economías complementarias. Cuéntanos, ¿qué significa eso? Bueno, o sea, en realidad la economía mexicana, comparada con la americana y con la canadiense, tiene ventajas comparativas distintas a las que tiene la economía canadiense y americana, básicamente en términos de las dotaciones de factores de la producción, en donde los americanos y los canadienses tienen, digamos, una dotación de capital más grande que de mano de obra, y en México es al revés. O sea, hay una complementariedad clarísima, y por eso la integración que se ha dado a lo largo de estos 20 años ha pasado de ser una situación en la que nos vendíamos productos los unos a los otros, los mexicanos con los americanos y los canadienses y viceversa, y hoy en día producimos conjuntamente los productos. O sea, es un paso cualitativo muy importante. Ya no nada más nos estamos vendiendo, sino que estamos creciendo en la manufactura compartida. Y eso te abre una perspectiva hacia adelante muy importante. La primera es que la relación, por ejemplo, comercial entre México y Estados Unidos es muy distinta de la relación comercial entre China y Estados Unidos. La China es lo que llaman el outsourcing puro, en donde básicamente mandan productos elaborados de China para acá, con un contenido de América del Norte muy pequeño. La nuestra es con un contenido de América del Norte muy grande. Entonces, se ha generado una integración en la región del norte que nos ha dado competitividad porque nos estamos complementando. Ya hoy en día es más competitivo un producto producido en México colocado en terreno americano que uno producido en China colocado en terreno americano. Ya existen esas ventajas. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para aprovecharlas? Lo que a mí me parece primero, y además, tal vez respondo tangencialmente la pregunta que todo el mundo se hace, que es, si crecieron tanto las importaciones en la inversión extranjera, ¿por qué no creció más el país? Yo creo que lo que ocurrió es que se pospusieron muchas reformas que el país en las que tenía que entrar naturalmente una vez que se volvió una economía abierta, que es lo que ocurrió con el TLC. Y nos tardamos 20 años en hacer la reforma energética, la reforma de telecomunicaciones. Yo creo que eso explica más esa posposición, por qué México no crece, que el efecto que tienen las exportaciones o que no tienen las exportaciones. Pero aclarado eso, yo creo que lo que es muy importante es dotar de posibilidades a la región de América del Norte, Sergio, para ser más competitiva. Y creo que hay 3 grandes programas que podríamos hacer en la región de América del Norte, complementarios al tratado. La primera es, ahora que ya los americanos han dicho que van digamos, a respetar el acuerdo de los camiones que deben cruzar. El famoso acuerdo, sí, que además debía haber entrado en vigor en 97, ¿no? No, el primer día. El primer día del 94. En 94 debiera haber entrado para los estados fronterizos y después ir creciendo hacia los territorios. Ni siquiera ese paso se dio. Hoy está en una aparente forma de arreglo, pero si logramos que eso se respete y se regule correctamente, y además hacemos inversiones regionales en infraestructura, la competitividad de la región puede crecer mucho. La otra es que después de la reforma energética en México, hoy en día ya podríamos pensar en un programa energético de América del Norte que le permita, sobre todo a los industriales mexicanos, tener un gas competitivo. Y la tercera y la más importante desde mi punto de vista es la movilidad laboral. Y ahí no soy tan optimista. Ahí ha habido una gran resistencia política en los Estados Unidos, ¿no es así? No, el tema en Estados Unidos es, digamos, es muy complicado porque se ha politizado enormemente. Y se han concentrado, Sergio, nada más en el número de ilegales que están en Estados Unidos, que es un tema muy importante porque se les tiene que dar derechos humanos de todo tipo, o respetar derechos humanos de todo tipo, pero no han dicho nada sobre el futuro flujo, porque el flujo va a seguir por simple complementariedad demográfica. Y entonces lo que han hecho, que es poner bardas y muros y policías No parece haber funcionado, ¿no? Bueno, no funciona porque es, digamos, en economía introductoria te enseñan que si tú haces la entrada a un mercado difícil, haces la salida de ese mercado también difícil. Entonces un mexicano que finalmente logra y se cruza, ya no quiere regresar. Y entonces lo que hace es se trae a la familia. Sin embargo, si pudiera ser un enfoque totalmente distinto, es decir, el mexicano que quiere a trabajar, puede ir a trabajar y regresa y tiene movilidad como lo tienen hoy en día los europeos, le generaría una gran competitividad a la región por la complementariedad a la que hacíamos referencia,
pero también eliminaría parte muy importante de de la migración ilegal que se ha ido acumulando en los años, porque lo que quiere un muchacho joven de 20 años al conocer a Estados Unidos es ir, trabajar seriamente, honestamente, conseguir dinero y comprarle un refrigerador a la mamá, o hacer un cuarto adicional en su casita, o poner un changarrito, un negocio. Usualmente ni siquiera se quieren quedar en Estados Unidos. Ni siquiera se quieren quedar, pero como es tan difícil, entonces deciden no regresar. Eso tenemos que cambiar ese paradigma, porque es para beneficio de los tres países. Recuerdo cuando se terminó el Tratado de Libre Comercio y se hicieron las rúbricas primero y después se firmó, pues que era un mamotreto, si no mal recuerdo, de 3 volúmenes, si no mal recuerdo. Y siempre pensé, bueno, si fuera un verdadero Tratado de Libre Comercio, pues tendríamos una hojita diciendo, se permite el comercio, el libre movimiento de personas, movimiento de todo. Podría haber sido una hojita en vez de 300. Así es, pero el tema es que esas cosas se tienen que negociar con una serie de reglas, etcétera. ¿Habrías negociado algo diferente hoy sabiendo lo que conoces? No. Posiblemente la parte de resolución de disputas. Los paneles de controversia. Sí, los paneles de controversia. Tal vez ahí hubiera puesto yo más rigor en la autoridad. Tenemos el caso de los camiones en que han fallado a nuestro favor y no nos ha servido. Y no ha servido de gran cosa, pero ha habido otros en que sí. Pero tienes razón, tal vez esa parte yo creo que la podemos haber fortalecido un poquito. El resto no era muy complicado tampoco, digamos, una negociación difícil, porque las posiciones eran distintas, pero al final del día los tres países queríamos llegar a lo que tú describes en una hojita. Entonces, cuando tienes el mismo objetivo en una negociación, puedes llegar. Si tienes objetivos tan contrarios como puede ser la negociación de que yo te vendo mi coche, tú me lo quieres pagar a 10 pesos, yo lo quiero a 70, es una negociación que es difícil hacer. Pero en este caso queríamos llegar a lo mismo, los tres países, a un flujo libre de bienes y mercancías. A final de cuentas, a mí como ciudadano, ¿en qué me beneficia que se haya incrementado el comercio entre México y Estados Unidos? No sé cuánto número dijiste, de 100 millones, 10 veces, sí. a 1000, sí. Bueno, yo creo que el consumidor en México ha ganado mucho. Y yo creo que es fácil verlo, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo nada más. Asómate a ver en las calles los autos que hay. Y ahora retrotrae, y el público se retrotraiga hace 20 años. Había Tsurus, Volkswagen. Sí, 3 marcas o 4. 3 marcas y modelitos que no eran los mejores de las marcas. Abrimos a la competencia, tuvieron que invertir para ser competitivos y hoy en día tienes unas elecciones como consumidor enormes. Y lo curioso es que nos hemos convertido en el 4º exportador de vehículos de motor del mundo, ¿no? Absolutamente. Yo creo que hoy en día en los consejos de las grandes automotrices, Sergio, el conventional wisdom, como dicen los americanos, el juicio convencional es, no podemos no estar en México. O sea, ya todo el mundo tiene en la industria automotriz la necesidad de estar en el mercado mexicano. ¿Qué opinas de los siguientes tratados que vinieron? ¿Eran importantes? ¿Por qué no han tenido el mismo éxito que tuvo el TLCAN? Explico parte de eso en el ensayo y yo creo que son varias razones, pero la primera y la más importante es la importancia relativa de Estados Unidos hacia el mercado mexicano, comparado incluso con la europea completa y no digamos con Japón. Pues la segunda es que el tratado, que de esas cientos y cientos de páginas a las que hacía referencia, tiene reglas, de lo que se llaman reglas de origen, que obligan a tener un cierto contenido regional para tomar las facilidades que te da el tratado. Y eso se logró con creces en el Tratado de América del Norte, porque hay mucha correlación existente e histórica y actual en el suministro de insumos, etc. Entonces, ya están los exportadores mexicanos muy integrados a América del Norte. Si esos mismos exportadores ahora quisieran exportar a Europa, no cumplen con las reglas de origen de México a Europa, porque tienen que tener un contenido mexicano o europeo. Y esa transición no es trivial. Creo que ahí sugiero yo un par de ideas para enfrentar este tema, pero me da la impresión de que ese es el obstáculo más importante para el desarrollo y el crecimiento de los otros tratados. Jaime Serrapuche, yo quiero agradecerte que nos hagas reflexionar sobre este Tratado de Libre Comercio y sobre la formación de la región de Norteamérica. Muchas gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.